¿Alguien? Buenas noches, profe. Profe, es que Santiago dice, yo también me demoré en entrar porque del Moodle casi no cargaba eso rápido, profe. Y Santiago me está diciendo que le pasa igual, que se queda ahí cargando y fluctuando y fluctuando. Ya. Ustedes están entrando así como antes, ¿no? No, no están cargando por la nueva plataforma. Sí, profe, así como antes. Es. mm. Bueno, entonces, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, profe. Buenas noches, Santiago. Ah, bueno, ahí ya llegó Santiago. Usted tenía Gariboto. El orden es así. Tenía Carlos Gariboto, Carlos Alberto Duque y Santiago, un grupo. Julio Borrero, Darwin Balanta, María Alejandra Ruiz, H. Ruiz, Joan Sebastián, Iván, Cristian Iván Fierro, André Felipe Moreno. ¿Vale? Entonces, arrancamos con Carlos y Santiago. Nos, voy a darles, pueden compartir y empecemos con la exposición. Recuerden, cada uno de ustedes tiene 10 minutos para realizar la exposición y de ahí no tienen más tiempo, ¿no? Entonces, para que lo aprovechen. Voy a poner el reloj. Carlos y Santiago. Ya comparto, profe. Dame un momento. Muchachos, muévanse porque no tenemos mucho tiempo. Si no están preparados, arrancamos con otro. Profe, entonces que arranque otro. Mientras tanto, que arranque Ah, otro. ya, Santiago, ya. Bueno, Duque va a empezar, profe, ya. Bueno, empieza el reloj. Bueno, muy buenas noches. Nombre de mi compañero es Santiago Alejandro Calderón y el que le habla Carlos Duque y nuestro tratamiento problema de investigación se llama cómo prevenir el mal uso del arnés. Siga Santiago, pues. Espérate. Acuérdense que llevamos tiempo. Sí, señor. Bueno, buenas noches. El decreto 1443 del 2014 lo estipuló el Ministerio de Trabajo, donde se implementó el sistema de seguridad de salud en el trabajo con el fin de llevar a cabo un control de los trabajos de altos riesgos, que son los trabajos en altura, trabajos en espacio confinado, trabajos en caliente y trabajos de excavación. El índice de accidentalidad, aquí vemos que del 2013 y el 2014 fue la mayor tasa de accidentalidad que fue de 7,71. Ya estipulado el decreto, empezó a bajar la tasa, que en el 2017 que tenemos una tasa de 6,45. Ya eso nos lleva a que las caídas desde las alturas ha encabezado la accidentalidad laboral desde hace muchos años atrás, ya que esto ocurre mucho
en los trabajos de construcción y, y en los sectores económicos como la agricultura, minería industrial y, y muchos más. Bueno, entonces, en esas cifras, pues nosotros ahí colocamos hasta el 2016, nosotros tenemos unas cifras que hay en estudios del ministerio que en el 2019 se registraron un total de 28.970 accidentes laborales por construcción por el mal del arnés. Eso frente al año del 2008 incrementó un 15.1% en la construcción, dando de que el mal uso del arnés cobrar el 41% fueran víctimas mortales. O sea, tenemos que es el máximo evento de accidental laboral en Colombia, en la construcción y en las industrias, ¿sí? Bueno, la importancia del arnés, cuando se va a subir, pues está reglamentado que entre unos 50 metros se debe usar un equipo de protección, pero no todos los equipos de arnés son los mismos. Ahí tenemos, hay clase 1, clase 2, clase 3. El que más utilizado en las industrias y el que más recomienda es el clase 3. ¿Por qué? Porque tiene tres argollas que te protegen a ti, la dorsal y la dorsal, las verticales y la pectoral. Cámbiala, Santiago. ¿Ya la cambiaste? Sí. Los arnés no solo es el arnés, también lleva unos complementarios que son las eslingas. Las eslingas, hay líneas de vida, hay tie-off, que sirven para diferentes cosas, pero el arnés sin la eslinga no sería nada, o sea, no serviría de nada contra caídas. Es que, pues no sé por qué la definición es arnés contra caídas y no es eslinga contra caídas, porque lo que le retiene a uno son las eslingas en sí. Aquí vemos dos clases de eslinga, una en Y sin absorbedor, que esa es para retención, no te detiene, o sea, lo detiene usted al vacío, pero le hace más daño porque ella no va a absorber el impacto, sino que de una te va a frenar. No es para una caída de impacto. Y vemos la otra, que es con absorbedor de energía. Esta eslinga se usa a más de 6 metros de altura para que ella pueda abrirse. Tiene una fuerza de 5.000 kilonewtons para que se pueda abrir. Cuando usted se caiga en el vacío, pues usted no reciba todo el golpe de lleno, sino que ella se va abriendo por pedazos, mientras, para que el cuerpo no sienta la vibración y el impacto en sí, en la caída. Seguimos, Santiago. Ya termina. Listo, profe. Entonces, el riesgo aquí hay muchos factores, profe. El riesgo es muy evidente. Las personas somos inconscientes ante el mal uso del arnés. Hay otros problemas generados por eso que se llama los traumas artichoke o el mal del arnés, que son traumas ocasionados después de la caída en el arnés, después del choque. Regularmente esto no se lo dicen a nadie, ni al operario, ni al CISO, ni al que se coloca un arnés, ni al que va a una inducción, ni al que tiene eso, que usted solo tiene 15 minutos para que alguien lo rescate después de que usted se haya caído al vacío con el arnés. Puede sufrir causas de traumas, puede sufrir pues amputaciones o hasta la muerte por acumular por coágulos en la sangre debido a que el arnés aprieta las extremidades. Bueno,
dando que uno de los problemas de utilizar el arnés no es ya una buena implementación, los empleadores no llevan un buen registro de hoja de vida del arnés, al arnés, no saben si las hebillas están dañadas, si los tirantes están rasgados, si los tirantes tienen pintura, si no tienen un protocolo ni controles de medida de eso. Entonces, pues nuestra pregunta es, ¿cómo prevenir el mal uso del arnés? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Duque. Profesor Alex, buena observación. Bien, claro que sí. Pregunto, profesor, ¿ellos tienen, aparte de la pregunta central, que presentar también la sistematización del problema o todavía no? No, todavía no. Ok, bueno, entonces, listo. Pues digamos que ustedes, fíjense que cuando uno no sabe las cosas, uno no se alcanza a imaginar pues todo lo que está detrás del uso de un arnés y lo que ustedes comparten acerca de la eslinga. Y cuando ya uno revisa las cifras que ustedes nos compartieron, entonces pues uno encuentra que el asunto es serio, ¿no? Y con lo que decía el compañero Carlos Duque al final acerca pues de la problemática que se puede dar una vez pues se presenta un factor. Yo veo que la propuesta que ustedes están presentando es desde luego muy pertinente. Falta ver entonces cómo es que van a lograr tratar la misma, que eso ya lo conoceremos más adelante. Pero por lo menos encuentro que es un tema que digamos tiene cabida en el mundo actual, además de que pues es muy relevante. Ustedes han visto que en los últimos años ha tomado fuerza pues los famosos cursos de alturas, todas estas cosas, porque pues desde luego se requiere. Entonces, diría que dentro de lo que ustedes presentaron, no alcancé a ver si de pronto las cifras donde las tablas que ustedes dicen están las fuentes, no lo alcancé a determinar, pero si no están las fuentes hay que incluirlas. Eso es una parte clave, fundamental, porque la información que ustedes tienen allí es relevante, sí, pero cuando uno incluye la fuente, de dónde es, y ante todo que sean cifras, ojalá no muy viejas, porque nada hacemos si son cifras de hace 20 años, un ejemplo, estoy exagerando. Pero entonces, en ese tipo de temas que ustedes están, digamos, abordando, sí es importante que las cifras sean lo más actualizadas posibles. Digamos lo que puedo anotar allí. Profe, qué pena, profe, la conduje. ¿Cómo ha estado, profe Calero? Hace tiempo no la veía. Sí, sí, profe, las cifras del 2019 las sacamos de una página que se llama, es algo del ministerio que las siglas son CCOO. Eso es como que determina el riesgo en el trabajo de la construcción. Y son del 2019, de enero a marzo. Ya. Bien, Duque, lo que dice el profe es importante y ya lo habíamos manifestado. Las fuentes siempre son las que le dan credibilidad al trabajo, ¿no? Y además eso le indica al que está escuchando de que hubo una investigación, una consulta, ¿sí? Y más si son cifras actualizadas e importantes, eso es muy, muy importante tenerlo ahí. Al igual que el profe, pienso que el trabajo es pertinente. Sin embargo, yo sí les hago un pequeño reparo. Ustedes tienen claro todo el tema, lo tienen claro, pero tienen que ser un poquito más ordenados en el sentido en donde ustedes nos presenten y nos lo veamos claramente cuáles son las causas y cuáles son los efectos del problema. Acuérdense que para eso hicimos un árbol de problemas, para que queden bien clarito por qué se está produciendo este problema y qué consecuencias lo tiene. Usted habló de las consecuencias, o sea, los efectos, de una manera un poquito más, un poquito desordenado, pero se ve que usted domina el tema. Lo único que es que tenemos que organizarlo para que se vea una información bien compacta y pueda impactar más al público, ¿no? Cuando uno está entregando un proyecto, usted va a vender la idea, entonces tiene que impactar, ¿sí? Y ese es un proyecto muy importante. Mire, usted, todo proyecto que tenga que ver con la vida,
El ser humano es un proyecto que todo el mundo le para bola, entonces hay que tener más orden en ese sentido, ¿no? Igual a mí me parece que es pertinente y para adelante. Entre 8 días lo organizamos y queda bien chévere para que hagamos la sistematización de todo este problema, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Ahora, don Julio Enrique Borrero Ayala. Me sentía que iba de tercero, pero ya voy de segundo, pero bueno, lo que No, vinimos sí, vamos. de tercero. Lo que pasa es que el primero no, todavía no sé qué pasó Profe, con el pues primero. a lo que vinimos vamos. Hágale. Está como diga que va de segundo. Sí. ¿Sí? Bueno, si me dan un segundo, comparto. Me organizo por acá para poder... Ujú. Bueno, vamos acá. Acomodo un poquito por aquí para... Bueno, buenas noches. Evidentemente Buenas mi noches. nombre es... Bueno, Evidentemente, mi nombre es Julio Borrero. Lo que voy a presentar es la justificación del proyecto que pienso desarrollar. Bueno, entonces empiezo teniendo un poco de interrogante porque, según lo que yo le entendí, profesor, nosotros hacíamos la diapositiva y íbamos explicándolo así en tips que nos había dicho 2, 3 diapositivas y pues eso ya me tiene como neutralizado en medida de... Pero vamos acá. Me dice, el agua es una fuente de vida. Sabemos que el planeta Tierra existe por la presencia de agua. Antes, lo primero que están buscando en otros planetas es si hay la existencia del agua para saber si la vida se puede perpetuar. Y pues hay fuente de vida indispensable para nosotros. Tan importante es el agua que dice que el 65% de nuestra masa corporal está compuesta por ella y que las culturas se han desarrollado siempre alrededor de donde está el agua y a lo largo de esos ríos, de esos mares, es que las grandes ciudades han crecido, ¿sí? Pero tenemos un detalle, el agua que nosotros necesitamos para el consumo, que necesitamos y que pienso enfocar, es el agua potable, ¿sí? Que es ese recurso vital para nosotros, puesto que nuestro cuerpo lo requiere como un elemento dinamizador del metabolismo para realizar las funciones del cuerpo, ¿sí? Me dice la Organización Mundial de la Salud que el agua debe de cumplir con unos requerimientos, ¿sí? Y esos requerimientos que hace la Organización Mundial de la Salud dice que inicialmente el agua no debe tener contaminantes de ningún tipo, ya que puede perjudicar el organismo, ¿sí? Segunda, ha de tener adecuada cantidad de gases y sales minerales. El agua por sí sola, pues no es como muy, digámoslo así, efectiva en medida de que nosotros incluso podríamos llegar a tener una deshidratación por solo tomar agua, ¿sí? O agua sola. Por eso vemos que los deportistas en realidad lo que toman son electrolitos, que son agua y sales minerales, para poder hidratar el cuerpo. En medida de que se tome sola puede barrer con las sales minerales del cuerpo y puede provocar accidentes por que la persona se deshidrata. Me dice también la Organización Mundial que el agua tiene que ser incolora, inodora y de sabor agradable. Entonces, eso de sabor agradable pues es relativo, no sé, y lo manifestamos en algún momento, porque no queda, no, es como muy subjetivo del sabor agradable, pero lo importante para nosotros es incolora, inodora, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que he manifestado, entonces, esta agua es vital para la vida, pero tenemos un detalle, si el agua es vital y el gran porcentaje en nuestra tierra está presente el agua, entonces, ¿por qué 663 millones de personas viven sin agua potable a nivel del mundo?
Es significativo eso, que haya mucha agua, pero no, lo que no hay es agua potable, y más si lo que hay es agua potable que sea para utilizarla en el consumo humano, ¿sí? Entonces, he ahí el detalle. Para no ir muy lejos, cuando hablamos de que 663 millones de personas viven sin agua potable a nivel mundial, yo he gustado aterrizarlo a nuestro contexto nacional, y vemos en situaciones como la de La Guajira, donde pues se vive una situación muy difícil, y más incidente en la parte alta de La Guajira, de Manaure hacia arriba, entonces se hace complejo, al punto de que en una comisión interamericana, en algún momento, ay, mi vecino está en construcciones, ay, sí, qué pena. Entonces tenemos acá que sí, decía que una comisión interamericana hizo un estudio y estaba manifestando en un documento que salió en El Tiempo en el 2019, perdón, en el 2016 inicialmente, que esa comunidades de la Alta Guajira no tenían agua, y que el gobierno debería de garantizarle a estas poblaciones un agua potable para su sustento. Pero es contradictorio como 2 años después aparece una explicación o un fallo de lo que son las autoridades nacionales, diciendo que no se ha cumplido, y que en esa misma medida están siendo afectados especialmente los niños y las madres gestantes de esas poblaciones guayú. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos, cuando nos están penalizando internacionalmente porque no estamos cumpliendo y no le estamos garantizando el agua? Pues bien, el problema se centra en que sea agua potable. Yéndonos un poco más al contexto regional, ahora el 13 de agosto del 2020, el señor Jorge Enrique Sánchez de Acuavalle le comunicó a los 33 municipios en los que opera Acuavalle, y hago la claridad aquí que el departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 departamentos, pero ellos le hacen el pronunciamiento a los 33, que son los que ellos manejan, porque por ejemplo Cali tiene su propio acueducto, entonces no entraría en esa petición que hace el señor Jorge Enrique, diciéndole que deben de tener mucho cuidado con el manejo de las aguas potables, puesto que los problemas que se están viviendo de sobrecalentamiento global y la situación que estamos viviendo en este momento está llevando a que el agua potable se esté escaseando, entonces debemos de tener mucho cuidado por el manejo de estas aguas, y lo hace enfáticamente también hacia lo que son los acueductos veredales, para que estén pendientes de cómo está el nivel y el manejo del mismo, ¿sí? Encontramos nosotros también que tenemos un reto interesante, que es el de proteger las aguas, ¿sí? Aguas para la alimentación de nosotros. Tenemos una causa que nos está afectando para el manejo de estas aguas, y es que para el uso agrícola se están utilizando muchos fertilizantes, y esos fertilizantes se están yendo por los acuíferos y están contaminando las aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas, como quiera que sea, también pueden salir al exterior, que son los nacimientos, y ya en los ríos nosotros nos estamos abasteciendo. Pero en el proyecto que yo estoy manejando me interesó mucho por las aguas subterráneas, ¿sí? Las fuentes hídricas también se están contaminando en medida de que hay mucha contaminación por metales pesados, y en especial en nuestro contexto nacional, porque la minería ilegal no tiene presente la importancia de lo que es el medio ambiente. Entonces eso se nos vuelve un elemento en contra para lo que tenemos, es decir, que es una causa por la cual nosotros estamos llevando a que no tengamos unas aguas eficientes, ¿sí? Este tipo de aguas están vinculadas a múltiples enfermedades. De acuerdo a lo que pude encontrar, me dice que no es solo las infecciones gastrointestinales que usualmente escuchamos que se presentan,
sino que también hay enfermedades como la hepatitis, la de disentería y la poliomielitis, entre otras enfermedades que se pueden generar por el consumo de agua no potable y también para el saneamiento. Generalmente nosotros pensamos que las aguas son solo para el consumo y sería como lo significativo que nosotros quisiéramos, pero también hay estas aguas son para la higiene y no sería bueno que nosotros estuviéramos utilizando unas aguas que no fuesen adecuadas, por eso lo importante de ello. Me dice que estas aguas contaminadas, ¿sí?, pueden hacer no más que a nivel mundial 1.5 millones de personas mueran anualmente por estas enfermedades y que 840.000 personas de ese 1,5 millones de personas que mueren generalmente sufren es porque no tienen un agua potable. Y de esas muertes en menores, de ese 40% que se genera de los 840.000 personas, ¿sí?, son menores de edad que están asociados por la higiene, que no tienen agua, puesto que necesitan en un momento de emergencia utilizarla para poder contrarrestar la situación que están viviendo. Julio, tiene un minuto, le quedan un minuto. Sí, bueno, gracias, profesor. Entonces, esto conlleva a que el agua que nosotros necesitamos sea vital y el proyecto que tengo pensado trabajar se va a centrar en una población de una comunidad rural que se encuentra en la vereda de Flamenco, corregimiento de Cascajal, en el Hormiguero. Lo que se pretende es monitorear las aguas que están saliendo de ese acueducto. Eso es lo que nosotros queremos hacer y me dice que esas aguas monitoreadas se pueden volver un poco complejas porque requieren muchos elementos, pero en la fuente con la que hablé me manifiesta que podría estar viendo lo que es la parte de la turbiedad y sería directamente la intervención que se podría estar haciendo. Si se mejoran las aguas de se podría replicar el proyecto en la región y por qué no a nivel nacional. Se nos acabó el tiempo. Yo escuché. Listo. Alex. Gracias, profesor Robert. Julio, pregunta inicial. ¿Tú solamente hiciste esas 2 diapositivas o tenías más? No, yo preparé esas 2 porque por eso manifestaba yo que habíamos quedado, profe, si estoy equivocado me corrige, en que hiciéramos 2 diapositivas para manejar el trabajo, por eso le decía que me veía como quedado en cuanto a lo que mis compañeros presentaban, porque inicialmente yo había querido hacer algo así, ¿no? Y me tocó ser muy sucinto para poder plasmar en 2 diapositivas. Eso era la idea, sí señor, que fueran 2 diapositivas. Bueno, muy bien. Entonces, lo que pasa es que tú allí planteaste temas muy importantes. Entonces, me uno a las palabras que dijo el profesor Robert del grupo anterior. Creo que te toca ser un poquito más, como más preciso, porque desde luego, pues yo noté varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de esa diapositiva que está allí, me llama mucho la atención donde manifiestas el agua potable escasea a nivel mundial. Entonces, esa afirmación tiene que tener una fuente sólida para, pues obviamente, saber por qué lo dices. Me llamó también mucho la atención cuando nos compartes 663 millones de personas viven sin agua potable en el mundo entero. Que eso, pues, si nos remontamos al ejemplo que tú compartiste acerca del caso de Colombia en La Guajira, pues un suceso, pues, que es evidente. Y tú hablas de que tienes interés por las aguas subterráneas. Entonces, allí hay varios aspectos. Cuando yo te digo que hay que ser como un poco más preciso, es porque, por ejemplo, tú dices, tengo interés por las aguas subterráneas, pero no sé si en la comunidad rural donde tú quieres trabajar haciendo el monitoreo de las aguas que salen del acueducto, es precisamente un acueducto que se base en tener aguas subterráneas o algo similar, porque entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que la idea es que nosotros seamos congruentes entre lo que uno manifiesta como su punto de interés, como su inquietud, pero que finalmente donde tú vas a validar, pues tenga como cierta relación. O sea, tendríamos que mirar eso.
Y otro aspecto Okay. y entonces otro aspecto que me parece clave allí es que, por ejemplo, a pesar de con todo lo que tú indicaste, es clara la importancia y la relevancia que tiene el agua potable para todos nosotros. Digamos que te faltó indicar finalmente en qué te vas a centrar, es decir, la pregunta no la escuché. Entonces ya nos dice, yo quiero es validarlo allí en tal lugar, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo te digo que toda esa información que tú tienes, hay que ordenarla para que entonces de pronto no queden pues como esos vacíos y entonces se vaya viendo una secuencia entre lo que tú has encontrado, de tal manera pues que se conecte un elemento con otro y entonces obviamente eso ya en la medida que tú vas construyendo pues el documento y demás, tú lo puedas pues digamos mostrar con claridad y que te quede incluso mucho más fácil exponerlo cuando ya tengas las siguientes pues ponencias de aquí en adelante. Esos son digamos los puntos pues que yo encuentro ahí en tu tema, que obviamente también es un tema muy relevante porque pues aquí no le, es decir, a la parte del agua es clave. Y incluso aquí en Cali, a pesar de que pues de pronto tenemos fuentes hídricas suficientes, hemos encontrado muchas veces problemáticas con esa parte en el pasado, que pues de pronto hoy día no se menciona mucho, pero pues ha estado ahí el tema latente. Muchas gracias. Okay. Gracias, profe. ¿Puedo terciar un poquito, profe? Sí. Sí, señor, Sí. bien pueda. Ok, gracias. Bueno, lo que sucede es esto. Yo inicialmente exponer la importancia del agua para la vida humana, luego entrar a mirar que nosotros tenemos una riqueza hídrica, pero lo que yo me voy a centrar básicamente es en las aguas subterráneas porque es un acueducto veredal. Por eso digo que focalizándolo se encuentra en el sector de Flamenco, corregimiento del Hormiguero. Y entonces estas aguas se ven amenazadas por la presencia de los contaminantes que generan el cultivo de la caña. Nosotros tenemos el Cauca cerca, pero también sabemos que, y lo manifestaba, que las fuentes hídricas se ven contaminadas por los metales pesados y algunos materiales que vienen arrastrando en la minería y llegando acá. Ajá. Entonces, ahí el detalle. Julio, Sí. no, ¿iba a decir algo? Terminé la idea. Sí. Y cierro por cuestión de tiempo. Lo que me interesa a mí, mi pregunta problematizadora, como la figuraba en algún momento, es cómo poder mejorar la calidad del agua en el acueducto de Flamenco Vereda de Cascajal. Eso. Bien, Ese perfecto. yo lo Bien, focalizo allí. muy bien. Julio, vea, ¿usted tiene claro su Profe, tema? buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Buena, Luis, profesor Luis Ángel. Luis Ángel. ¿Cómo me le va? ¿Usted Cuando tiene alcanzó a conveniente. escuchar? Sí, yo escuché la exposición de Julio. Ah, bueno, sí, bien pueda, profe. Buenas noches, Sí. muchachos, ¿cómo están? A ver, Julio, de acuerdo con lo que dijo el profesor Alex, es decir, estamos todavía muy general, o sea, la problemática está de manera muy general todavía. Por eso tenemos que empezar como a particularizarla un poco. Eso, pues apenas estamos en el proceso de, digamos, de inicio y pues es importante que pues, lo vayas detallando más y particularizando mucho más, ¿no? Entonces, como dijo el profesor Alex, las estadísticas, sí, es mejor hablar más de la estadística propia de la problemática. O sea, ya hablaste de lo general, entendimos lo general, pero a medida que nos vamos acercando a la problemática detallada, vamos a ir teniendo estadísticas propias del sector. Entonces, en este caso, te recomiendo que por favor investigues o ubiques información sobre la problemática allá específica El sector. en el municipio o en el sitio donde vas a hacer la investigación. ¿Ok? Y poder esbozar bien, digamos, identificarla bien. No observé, todavía no observé pregunta, ¿no? O sea, no colocaste preguntas No alcanzó el tiempo, Juan. No me me, imagino porque apenas están arrancando en el proceso, pues entonces, bueno, es importante porque ahí te van a colocar, ahí vas a poder definir más claramente tu proceso de investigación. Y yo te recomiendo, por aspecto
experiencia que tengo en el tema, pues ya del tema de aguas, te recomiendo mucho que, como dice al final, que vas a mejorar la calidad de agua, hay que tener mucho cuidado con el Uy, para mejorar la calidad de agua, no solamente se necesita solamente la parte de instrumentación, sino también, o electrónica o mecatrónica, sino también otros componentes adicionales de obra civil y todo. Entonces, por lo menos te vas a dar cuenta que yo quiero mejorar la calidad de agua de un proceso, pues necesito colocar componentes mecánicos, desarenadores, reactores. Entonces hay que analizar muy bien cuál va a ser el propósito del proyecto dentro de la envergadura de la mecatrónica y electrónica. Acuérdense que ustedes son electrónicos y mecatrónicos, entonces tienen que enfocarse en el desarrollo propio de lo que ustedes puedan aportar a esa problemática. ¿Okay? muy bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bien, Julio. No, simplemente solamente quiero agregarle ahí una cosita, Julio. Usted tiene la idea clara y tenemos que mejorar es la sintetización de esa información, ¿sí? Porque en esos 10 minutos no alcanzó usted a contarnos, por ejemplo, sobre causas precisas o describirnos el problema que estaba sucediendo. Yo ya lo sé porque usted lo ha dicho en clase, pero aquí tendría que haber hecho más énfasis en eso. Sin embargo, igual, como dice el profe, estamos empezando, esta es la primera exposición, así que no hay líos, ¿vale? Gracias. Ahora sigue Darwin y se prepara, ha llegado María Alejandra. Julio, ¿nos deja de compartir, por favor? Qué pena, no sabía. Ya, no, tranquilo. ¿Darwin Ya, se ¿cierto? encuentra? Ya. ¿María Alejandra se encuentra? No. ¿Asher Ruiz? Tampoco. ¿Sebastián Castillo? No, bueno. Darwin, no lo he escuchado. ¿Darwin se encuentra? No. No está. Profe, buenas noches. Él recientemente escribió en el grupo que había tenido problemas con ingresar y que estaba tratando, pero que no había podido ingresar. Ah, ya. Entonces, ¿Castillo se encuentra? No, entonces del Escobar. Escobar, Cristian Fierro. Cristian Iván Escobar Fierro. Señor, ya comparto. Ahí ya puso la diapositiva. Listo, es Cristian. Sí, señor. Bueno, mi planteamiento del problema es acerca de la intoxicación por gases. Entonces, la intoxicación por gases ocurre por vía inhalatoria claramente. La intoxicación a afecciones respiratorias por gases han sido un problema que resulta realmente importante por su alta incidencia, en muchas ocasiones acompaña de una alta mortalidad. La capacidad tóxica de cada gas depende
de la concentración del mismo y pues de cómo esté compuesto a nivel químico. Entonces yo ahí compartí una gráfica de la concentración del monóxido de carbono y de cómo a ciertos rangos puede resultar o puede considerarse como aire fresco o llegar al límite de como lo dice, de limitar el tiempo de exposición a 8 horas. Entonces yo también lo clasifiqué a modo de carácter accidental, ámbito doméstico o actos terroristas. Como carácter accidental, bien podría ser en un medio industrial en el que se pueda estar expuesto a un compuesto en el que a partir de cualquier proceso pueda crearse, o bien sea su final, y cualquier reacción química pueda producirme un tipo de gas que pueda resultarme, que pueda afectarme a mi salud. En el ámbito doméstico me refiero en el caso en el que se mezclan tal vez productos de limpieza que pueden llegar a ser tóxicos como lo son el cloro. Y actos terroristas, como lo voy a mencionar un poquito más adelante, que son los agentes tóxicos, ¿sí? Bueno, entonces la clasificación de estos gases puede ser entre irritante, no irritante y agentes nerviosos. Los irritantes se caracterizan por producir extensas y profundas lesiones a nivel de la mucosa. Esto resulta en inflamación y esto depende del grado de hidrosolubilidad que tenga este gas. El no irritante en bajas concentraciones no afecta nuestra salud. Lo que afecta es cuando hay mucha concentración de este, al ser denso, el oxígeno puede verse apartado, entonces esto es lo que afecta directamente a nuestro organismo. Y por el lado de los agentes nerviosos, como el tau y sarín, son ya elaborados con fines ya terroristas, como lo mencioné ahorita. Y para agregar algunos de los efectos que pueden ser para los gases irritantes, pueden ser la neumonía, la atelectasias y el mejor conocido como estridor. La importancia de los cuidados. A partir de múltiples estudios, se admite la importancia de cuidados de la relación sociosanitaria y la intoxicación por gases. En el caso, por ejemplo, de intoxicaciones por monóxido de carbono, por cianuro se presentan de manera individual o por pequeños grupos, pero también pueden presentarse de forma masiva, como lo resultó en Bhopal, India, el 3 de diciembre de 1984, que fue una intoxicación masiva resultante de una fuga de gas en una empresa de químicos. Y dejó alrededor de 500.000 muertos. Y como un ejemplo más reciente, el 3 de julio de 2019 en Zaragoza, en una fábrica de vinos, se presentó un alto nivel de dióxido de carbono, el cual apartó el oxígeno y causó la muerte de 2 personas. Esto para evidenciar cómo puede llegar a afectar, por ejemplo, en forma masiva los sistemas de emergencia o de atención a las personas. Otro dato que me faltó mencionar antes es que en Estados Unidos el monóxido de carbono es la principal causa de muerte por intoxicación no voluntaria. Se estima que son alrededor de 50.000 personas las que son atendidas en los centros asistenciarios por intoxicaciones y alrededor de 430 muertes al año por intoxicación de monóxido de carbono. Y para finalizar, planteo la pregunta de si es posible monitorear las concentraciones de gases en nuestro entorno y realizar un sistema de aviso temprano.
Listo, bro. Muy bien. Lo escuchamos, Alex. Muy bien. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu presentación. Pues es un tema que encuentro relevante. Creo que allí, pues la pregunta que tú planteas me parece pues muy pertinente. Diría que allí ya uno ya logra pues como encontrar qué es lo que en ese caso tú deseas pues realizar. Pero creo que falta es como de pronto indicar con mayor claridad dentro de esos tipos de gases que sean irritantes, no irritantes, qué es lo que tal vez se encuentra en un mayor porcentaje pues en los lugares, ¿no? Porque creo que tu trabajo se va a centrar, no sé si lo vas a centrar en algún lugar en específico, que sería pues de pronto muy importante manifestarlo, porque ahí uno puede preguntarse si va a ser en una empresa, si va a ser para residencias, si va a ser para instituciones educativas, o bueno, no sé, eso pues ya de pronto ya tú lo irás como aclarando en la medida que ya vayas mejorando pues ya tu propuesta. Pero creo que eso, digamos, al responderse como esas preguntas, te va a ayudar, digamos, a enfocarte más en un lugar, ¿cierto? Para que no te quede como tan amplio. Y desde luego, pues ya al centrarte tú en un lugar, entonces vas a tener la posibilidad de manifestar cuáles son las principales dificultades que se pueden presentar en ese tipo de entornos. Porque de todas maneras, diría yo que una cosa es lo que se puede dar a nivel de la industria, otra cosa es lo que se puede dar a nivel de un lugar residencial. Entonces eso es lo que ya te va a delimitar muy bien qué es lo que tú tienes que, como, que atacar pues, para tu trabajo. Pero pues reitero, la pregunta pues ya le da a uno pues como mayor claridad, pero pues teniendo en cuenta los aspectos que te comparto, seguramente te va a ayudar mucho. Eso es lo que tengo para anotar. Señor, muchas gracias. Muy bien. Luis Ángel, ¿tiene alguna? Luis Ángel. Hola, Luis. Luis. ¿Se desconectó? Él está allí. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, sí. Ok. Bueno, hay que dos cosas, pues de acuerdo con lo que dice Alex. Hay un proyecto, profe Robert, que precisamente estaba revisando acá, que está a cargo de Mario Alejandro Londoño y Víctor Alejandro Campuzano, que se llama Sistema de Calidad de Aire. Entonces, ese proyecto ya se aprobó para este semestre, y ese proyecto está tocando también el tema de contaminación de aire aplicado principalmente a una industria, ¿sí? Es decir, en espacios cerrados. Ellos están planteando precisamente la posibilidad de hacer un proyecto enfocado a poder monitorear temas de calidad de aire dentro de un espacio cerrado, más que todo pues a nivel de oficinas. Entonces, eso lo digo pues para que vayas como enfocándote en el tema de la idea del proyecto, que vaya marcándose pues, en aspectos diferentes a ese alcance que está planteando. Entonces, para que lo tengan en cuenta el profesor Robert y Cristian. Ya, sí. Lo otro es que sí hay que empezar como a delimitar más el contexto a donde se va a aplicar. Entonces, pues lo que escuché está bien, o sea, bien, de manera muy general, digamos, has hecho la investigación, pero tenemos que detallar y particularizar más hacia dónde vamos a dirigirlo. Porque tú lo puedes dirigir, por ejemplo, a espacios confinados. Nosotros, por ejemplo, en alcantarillado tenemos una problemática que las cámaras, por tener gas, por tener de aguas residuales, me generan gases. Y esos gases, a veces, cuando se destapan, pueden haber dificultades. Entonces, hay que tener cuidado en el caso de nosotros de alcantarillado y acueducto. Ahí puede haber también una posibilidad de hacer investigación. También se puede hacer para espacios industriales,
donde se utilizan, digamos, pueden haber contaminaciones por alguna situación, un escape como el cloro. Entonces, como dije el profesor Alex, hay que identificar muy bien el tipo de contaminante que vamos a analizar, porque no lo podemos hacer todo, porque en el tema del análisis de estos gases es más complejo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. ¿Algo iba a decir Escobar o quién habló? ¿Alguien iba a mencionar algo? Hola. Bueno. Bien, sí, a mí me parece, estoy muy de acuerdo con lo que manifiestan los dos compañeros y yo creo que nos estamos dando, en las tres exposiciones lo he visto, está bien que arranquemos desde lo más general, pero eso no le echemos tanto, o sea, centrémonos más en el problema concreto, en la contextualización del problema, ¿vale? Sí, hablemos más del trabajo que vamos a realizar. También es bueno siempre mencionar trabajos previos que se hayan hecho frente a ese problema. ¿Entendido? Pero bueno, después entonces, Sebastián, ¿quién fue? Después hablamos frente a cómo encauzamos el proyecto, debido a que ya hay un proyecto con esa connotación, ¿no? ¿Usted lo conocía? El profesor, ¿quién fue el que mencionó a Campuzano? Sí, Cristian, ¿usted conocía el proyecto? Es que me parece, no sé si era Víctor Campuzano, yo cuando él expuse ese proyecto en segundo semestre. Ah, Sí, señor, éramos 4, pero otros 2 ya se salieron y nosotros expusimos el mismo proyecto y ese iba orientado hacia el monitoreo de la calidad del aire en industrias. en la industria. Ujú. Luis, ¿es el mismo? Porque la verdad yo no conozco ese proyecto. No sé si de pronto hayan presentado por aparte otra cosa o... Pues según manifiesta el profesor, es de Es el mismo, calidad del aire. es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. O sea, ese proyecto ya se validó con Víctor y con Mario, ¿no? Digamos que ellos ya validaron el proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que como tú estás entrando con una idea, entonces es enfocarla a otro tipo de espacio, ¿no? Principalmente. Sí, orientarlo, el proyecto, orientarlo a otro tipo, de tal manera que sin salirnos del tema, pero sí atacar un problema más concreto y que tenga alguna diferencia con el proyecto ya aprobado, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Muy bien. Entonces nos queda André Felipe. Balanta al fin no se ha podido. André Felipe señor. Moreno. Sí, profe, ya comparto. Bien. Ahí ya están viendo la presentación, profe. Sí, señor. Bueno, buenas noches, profesores. Voy a hacer la presentación del planteamiento del problema de mi proyecto. El tema es sistema electrónico para el monitoreo de la producción piscicultora. Amplíalo allí, por favor. Ejecute la F5. ¿No aparece ejecutada, profe? No. Ahora vuelvo y comparto porque... pues... Sí, comparte la pantalla principal y... ¿Listo? Sí, eso sí, ahora sí. Listo. Entonces continúo, profesores. Primeramente, pues voy a hacer como una contextualización pues acerca de la piscicultura a nivel mundial y termino hablando... 10 minutos. Sí, señor, hablando... llego al punto fijo sobre la problemática local. Primero va a generalizar sobre una definición sobre la piscicultura dada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La define como el cultivo de organismos acuáticos que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. Esto quiere decir que la producción de los peces va a estar sometida a unas condiciones y va
a estar monitoreada para así poder dar mejores resultados a la hora de una producción de peces. En este proyecto básicamente vamos a hablar de peces, aunque la piscicultura también nos habla de la cría de mariscos. A modo general, hablamos del desarrollo sostenible del planeta. Entonces, haciendo una proyección, básicamente me apoyé en dos organizaciones, una que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, y la otra que es local, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que rige a Colombia. Entonces, la FAO nos dice que para una proyección de a mediados del siglo XXI, la humanidad superará con creces los 9.000 millones de personas. Esto asociado pues también a que tenemos que abordar temas como el cambio climático y la degradación ambiental de los recursos naturales. Esto nos encierra el contexto de la piscicultura debido a que tenemos que proyectarnos a mediados del siglo XXI en cómo vamos a sobrevivir o cómo va a haber un sustento para la tierra. Sabemos que el tema de la piscicultura muy marcado con los recursos naturales, con las fuentes hídricas, y pues son las que principalmente están sintiendo el impacto de este cambio climático, la contaminación por la degradación de los recursos. Entonces decimos que a nivel mundial, enfatizándonos ya en la piscicultura, la producción pesquera mundial alcanzó un máximo aproximado de 171 millones de toneladas. Esto fue en el 2016, pero nos dice que de los cuales un 47% total fue de la cría de los peces y no de la captura. Y esto es muy importante marcarlo, ya que a medida de que van transcurriendo los años, la captura de los peces ha venido disminuyendo en una forma bruta debido a que se han hecho cazas de peces de manera no controlada, lo que ha generado un impacto a estos tiempos de que ya la caza no sea igual y tengamos que ir a medida del tiempo, recurrir al tema de la piscicultura, que es criarlos nosotros mismos para poder generar nuestro sustento. En términos para Colombia, no son muy alentadores, pese a que el país se encuentra en una posición de desventaja frente a los otros países de Latinoamérica. Tenemos un ejemplo que dice que nuestros países vecinos, tocando el país de Ecuador, exporta 6.000 millones entre mariscos y pescados de dólares en ventas, mientras que nosotros en Colombia no alcanzamos apenas los 500 millones. Entonces vemos que hay una gran brecha de cómo nosotros nos tenemos que potencializar frente a otros países en Latinoamérica. Y pese a eso, de que estamos tan relegados, pues gran parte tiene que ver la inversión del presupuesto nacional que se hace anualmente. Y pues acá tengo una imagen de cómo la acuicultura crece en referencia a años, pero en temas de inversión vemos que la inversión es cada vez menor. Entonces, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ha tenido que hacer grandes esfuerzos para poder, con estos recursos que cada vez son menores, poder impactar y hacer mejores trabajos. Aquí podemos ver la gráfica en relación de las toneladas que producen referente a cada año. Hablando un poco del tema en el Valle del Cauca, los empresarios del sector agrícola se han visto obligados a generar, a generar y a diversificarse en otras áreas. Esto debido a que hay unos temas como la sobreproducción nacional del arroz, los bajos precios de los productos asiáticos, los bajos costos de producción de los olleros estadounidenses y los olleros bolivianos, y otro que es la disminución del hato ganadero, motivado por los permanentes problemas de orden público que vive el país y por la insuficiente desarrollo de la industria cárnica. Entonces, tenemos unos factores que están afectando directamente la agricultura, por lo que estos agricultores han tenido que mudarse o digamos que mirar hacia otras áreas
que puedan ser unos referentes para ellos. Y uno de los grandes referentes que ellos tienen en estos momentos es la piscicultura. Según la Asociación de Acuicultura del Occidente Colombiano, ellos nos dicen que por cada hectárea hay una producción de 10.000 kilogramos de peces, frente a otras, comparándolo, digamos, con la producción de los bovinos, que por hectárea simplemente producen 1.100 kilogramos. Entonces, en vista, solo tomando, digamos, este factor como es la producción por hectárea, ya encontramos una gran diferencia y un gran factor o algo muy relevante que puede generar la piscicultura dentro de nuestra región. Tomándolo ya como el punto fijo y entrándonos personalmente a la problemática, con unos compañeros en segundo semestre visitamos un lago cercano a los sectores de Villarrica, en la salida por Jamondí, donde estuvimos visitando diferentes lagos de pesca. Hubo uno que, digamos, que encontramos una información muy cercana a lo que requeríamos para nuestro proyecto. Hablamos con la persona que encargaba de la crianza de estos peces, y lo que él nos comentaba era que ellos no tienen ningún registro o ningún monitoreo sobre estos lagos. O sea, que todo es muy hecho sobre técnicas empíricas. Ellos no tienen ninguna fuente que les indique un valor. Y digamos que dentro de eso, él nos nombraba o pudimos observar dos deficiencias muy grandes. Una es la deficiencia en la monitorización del proceso de la piscicultura, y el otro es el poco conocimiento. Entonces, hablando un poco de la deficiencia en la monitorización de este proceso, encontramos 5 factores que son muy relevantes para el tema de la crianza de los peces, que es la alta turbiedad, el bajo nivel del estanque, y el pH fuera de rango, el oxígeno disuelto y la temperatura fuera del rango adecuado para la crianza de estos peces. Está claro, no está de más aclarar de que todos estos valores o estas variables de proceso varían, perdón la redundancia, dependiendo del tipo de pez que vamos a criar. O sea, no se van a tratar todos los peces bajo los mismos rangos, pero digamos que si hay unas condiciones sobre las cuales los peces se van a desarrollar mucho mejor, se van a alimentar mejor, se van a reproducir mejor, y digamos que la idea es lograr cerrar una brecha dentro de los cuales nosotros podamos establecer en el lago, no había nombrado, pero es un lago de cultivo de tilapia, establecer los parámetros sobre los cuales nos vamos a enfocar para la crianza de estos peces. Por otra parte, una de las causas es el poco conocimiento del proceso. Tienen técnicas empíricas pues que se han adquirido a través de años, pero digamos que no hay como un sustento. Bueno, está también claro decir que pues estas técnicas les han dado resultados a través de muchos años, pero digamos que si podemos aplicar un poco de tecnología, un poco de la medición de estas variables, podemos dar un plus a estas técnicas. Entonces sería como tomar un poco de ese conocimiento empírico que ellos tienen, unirlo un poco con la tecnología y poder generar ese plus para la crianza de los peces. Algunos de los efectos más importantes que vemos que nos puede impactar el no tener bajo un monitoreo constante, en nuestro caso el estanque de piscicultura, hay 3 principales que noté. Una, la baja producción piscícola. Está muy enfocada en la pregunta sobre mi planteamiento de problema, que la vamos a ver ahorita al final, que nos va a impactar en los altos costos de producción, y pues obviamente esto nos va a desencadenar desempleo en la región, ¿no? Otra es la alta probabilidad de enfermedades en los peces, pues debido a que si el nivel del agua está muy bajo, los peces se van a empezar a alimentar de las sedimentaciones, y pues esto los va a enfermar. Entonces, esto también va a ocasionar de que haya mucha contaminación en los lagos y va a presentar posibles infecciones en los consumidores. Y otra, que es la desnutrición en los peces, que al haber desnutrición, pues digamos que la producción de estos peces no va a ser tan rentable, entonces va a haber un bajo costo de nuestra producción, y pues la tendencia es también a que produzca enfermedades en nuestros peces.
Y para finalizar, pues esta es la pregunta que me hice luego de analizar el planteamiento general de mi proyecto, es ¿cómo puedo impactar la economía de mi región a partir de la implementación de la tecnología en la piscicultura? Aquí hice unos marcos de referencia, como les he dicho, está la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, y la UNAP, que es la Autoridad Nacional de la Acuicultura y Pesca. Y ahí ya termino, profe. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. Andrés, primero que todo, antes de darle el... Ah, no, mejor Alex, bien pueda, compañero. Gracias, profe Robert. Andrés, muestra allí tu pregunta, por favor. La pregunta problema. Mientras la vuelves a presentar, pues te voy a decir que pues me gustó mucho tu presentación. Hiciste buen manejo del tiempo, algo que es muy importante. Nos muestras como la secuencia en relación al tema de la piscicultura, muy claro. Defines cuáles son, pues, como digamos, los que podríamos tener en cuenta como las principales variables que pueden ser allí el problema, ¿cierto? Son aspectos que desde luego pues vienen siendo relevantes, pero sucede que a mí me parece que la pregunta cuando tú dices cómo puedo impactar la economía de mi región a partir de la implementación de la tecnología en la piscicultura, puede ser algo muy ambicioso, ¿sí? Porque digamos que si nosotros nos acogemos a tu pregunta, tú puedes correr el riesgo de no graduarte en la institución de pronto en un amplio tiempo, porque hasta que no veamos que lo que tú vas a hacer impacte en la economía de la región, te vamos a decir, no, usted no ha cumplido. No ha cumplido con lo que usted se comprometió, ¿me hago entender? Entonces, ese es un aspecto que hay que tener muy presente allí, porque tú tienes que delimitar mucho mejor tu trabajo, de tal manera que con lo que tú vayas, digamos, a finalmente a sustentar como pregunta, sea algo que sea, digamos, finalmente alcanzable. Te reitero, todo lo que tú presentas, todo lo que tú compartes, las cifras que alcanzamos a ver, el hecho de por lo menos a mí me quedó muy claro la necesidad que se tiene de que se pueda monitorear los procesos o todo lo que tiene que ver con la piscicultura. Me parece que es clave y es un aspecto que es, digamos, relevante. Pero yo creo que allí está siendo muy ambicioso, porque como te decía ahora, si uno se acoge a esa pregunta, entonces nosotros en un tiempo futuro te diríamos, mijo, usted todavía no ha impactado la economía, o sea, no ha cumplido con eso. Entonces hay que tener muy presente ese aspecto. Eso es lo que tengo para anotar. Vale, Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Luis Ángel, Luis Ángel está todavía con nosotros. Espérate un momentico ya. Sí, no, yo pregunto porque yo sé, profe, que usted en este momento está trabajando con dos grupos prácticamente, que tiene Profe, pues, ¿puede usted seguir? Yo lo atiendo en 2 minuticos para una cosita que es importante de bien. la exposición que es. Bien, yo me sumo a lo que nos manifestó el profesor Alice. Sin embargo, yo entiendo que la idea de la pregunta es impactar en el problema como tal, pero no enfocado, lo veo desde el punto donde, cómo lo hizo Andrés. No como darle cabida a que a partir de ahí surjan muchos proyectos, ¿cierto? Entonces es pertinente lo que dice Alex, porque recuerden lo que hablamos ese día de la pregunta. La pregunta tiene que ir enfocado a qué es lo que yo quiero trabajar frente al problema que se está indicando. Y mire que ahora que usted presenta el problema, presentó las causas y los efectos, pues nos presentó el árbol. Podemos decir que frente a ese problema
ahí se pueden aplicar muchos proyectos que pueden ir enfocados a solucionar parte de ese problema o al menos una de esas causas para eliminar algún efecto, ¿vale? Bueno, ahorita el profesor Luis Ángel nos va a hablar sobre ese proyecto, debido a que ese es un proyecto que ahí ya está caminando por ahí y podemos orientar este proyecto hacia otra partecita. Me gustó la parte que hablaron de que ya había hecho trabajo de campo, porque habías visitado algunas piscinas o esos criaderos, ¿no? Discúlpenme mi ignorancia, lo que pasa es que yo de eso sí, del pescado solo sé comerlo, y eso, que de mar. ¿Vale? Entonces, muy chévere. Me gustó la organización y cómo quedó todo bien. Listo, profe. Gracias, profe. Sí, efectivamente hay que, Andrés, considerar lo que nosotros llevamos ya en el centro colombiano. En el centro colombiano, actualmente estamos trabajando en un proyecto también de piscicultura, pero ese está enfocado más al monitoreo, ¿no? Al monitoreo de las variables de calidad de lo que es el lago. Entonces, exacto, de lo que es la piscina en este caso. Entonces, en este caso, yo pensaría que, como dice Robert, estoy de acuerdo, hay que tratar de buscar soluciones diferentes que le estén apuntando a la problemática que están mencionando. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que nosotros hicimos un proyecto en donde, eso fue hace rato, estoy hablando de cuando entró aquí Robert, hizo un proyecto de un sistema alimentador para peces. Entonces, ahorita estaba pensando que ese nos puede servir como una referencia inicial para que tú puedas plantear desde la óptica un sistema de alimentación automático para peces. Estoy hablando aquí en voz alta, ¿no? Otra también posible, digamos, posibilidad de línea de investigación puede ser también la aireación que hay que hacerle a las piscinas. Eso alguna vez en una empresa como Propal y otras empresas hacían una aireación forzada por compresión de aire. Entonces, también se puede, digamos, esbozar por ahí. Entonces, Andrés, yo te invito a que por favor veas las exposiciones de seminario que van a ver este sábado. Ese grupo va a exponer a las 12 del día más o menos, ¿sí? Ese grupo va a exponer. Entonces, para que tú tengas inicialmente la visión de ese grupo, cómo lo está enfocando, ¿ok? Y tú empieces a mirar otra línea de investigación diferente. Este sábado vamos a tener exposiciones, va a estar Robert también ahí, entonces Robert te puede compartir el enlace. Sí, con mucho gusto. Para que una vez Andrés pueda ver ese proyecto y lo enfoquemos hacia otra óptica de solución. ¿Listo? Gracias. Listo. Andrés, ¿iba a decir algo? Bien puede, Andrés. Sí, profe. Profe, muchas gracias por los comentarios. Bueno, en un principio, digamos que el proyecto sí iba encaminado a no simplemente hacer un monitoreo del programa, sino que como parámetro principal o variable principal habíamos visto que el oxígeno era la principal causa de muerte de los peces en el lago que visitamos. Esto debido a que ellos tienen una bomba que es la que genera el oxígeno. Pero esta bomba solo se enciende pues cuando están las personas encargadas del criadero y lo hacen todos los días a las 7 de la mañana. Todos los días llegan y la encienden. Más no tienen un valor real para ellos saber en qué momento el oxígeno baja o en qué momento el oxígeno está bien, sino que lo hacen por rutina a las 7 de la mañana. Entonces la idea es poder medir esta variable del oxígeno y poder, digamos, mandar que el sensor nos compra de transmisor y nos pueda mandar la señal hacia esa bomba y digamos que así poder mantener un control sobre el lago, sobre el estado del oxígeno. Era en un principio la idea, sino que el tema del oxígeno es que, bueno, el sensor
para poder medir el oxígeno es muy caro. Entonces estábamos viendo con el profesor Echeverry, si, bueno, lo hablé con él solo una vez, si digamos a través de otra variable podíamos llegar a un valor cercano al oxígeno disuelto en el agua. Él me mencionó que a través del pH podría lograr, pero digamos que la verdad no hemos cerrado el tema de si se puede hacer. Entonces digamos que es lo que está como en estudio y lo que tengo pensado con el proyecto. Muy bien, muy bien. Interesante. Mire que como usted plantea el proyecto, nos da un abanico de opciones en el cual se puede enfrentar ese problema, ¿sí? Uno podría ser, por ejemplo, yo hablando con Juan Manuel nos mencionaba que podría ser enfocado a la enfermedad de los peces. No sé si eso se puede. Vuelvo, insisto, yo soy total ignorante en esa partecita, pero no sé si a través de alguna variable se pueda reducir las enfermedades de los peces en el lago. Yo dentro de mi ignorancia, yo creería que sí, ¿no? Porque pues la turbiedad, el pH, la oxigenación, hay otra variable que entra ahí, Andrés, no sé cuál es, no me acuerdo, eso lo mencionaban los otros muchachos, no me acuerdo. Era el pH, la turbiedad, el oxígeno, ¿y cuál más? ¿Hay alguna otra, Andrés? La temperatura. La temperatura, ¿sí? Eso hace también que los peces vayan cogiendo enfermedades. Incluso también mencionaban de una enfermedad típica de esos peces dentro del lago. Entonces también podría enfocarlo hasta allá. Entonces hay un abanico de opciones que hay que empezar a analizar y mirar cómo enfocar, por dónde llevarlo el proyecto. Entonces, si usted está de acuerdo, Andrés, yo le comparto el link de la exposición del sábado, para que entre más o menos el sábado a mediodía. Si está de acuerdo, pues usted ya sabe que en el grupo me puede enviar un mensaje, yo le comparto el link para que vea la exposición y pueda tener una orientación frente a ese proyecto. Y para todos, recuerden que hay que hacer consultas de esos trabajos, y qué más que el repositorio del CC, por ejemplo. Ahí tenemos proyectos que pueden ser cercanos a los que ustedes están haciendo, entonces pueden tener una idea de proyectos o de problemáticas que ya se han hecho. Recuerden que en el planteamiento de un problema, además de los antecedentes, también uno debe buscar posibles soluciones que se le hayan dado a ese problema. Y entre todas las 4 exposiciones, a no ser que me equivoque, nadie dio posibles soluciones al problema, soluciones reales que ya se hayan hecho, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso para ver qué estudios se han hecho, porque estos no son problemas nuevos, son problemas que mucha gente lo haya hecho. Y si se hubiese hecho ese análisis, lo más probable es que se hubiese encontrado de que ya se ha trabajado este problema de la piscicultura, y hay varios enfoques, ¿no? Bueno, Darwin ya llegó. Darwin Balanta, que fue el que faltaba. Está Joan Perlaza, pues no va, expone el sábado. Gariboto ya expuso. Santiago Calderón y Duque ya. Julio Borrero, muy bien, ya. Cristian Escobar también. Yo creo que ahí estamos ya todos. ¿Alguien más falta? No, ahí están todos. Sí, los otros 3, Asher Ruiz, María Alejandra no vino, y Asher Ruiz Espinosa tampoco. Darwin Balanta tiene problemas de conexión. El proyecto de Darwin es también muy, le cuento, muy interesante. Es el monitoreo de los gases de los gases en una... ¿Ah? Profe, ya le envié también al correo. Por allá adentro. De los gases en unas minas del Cauca.
y él tiene contactos allá en el Cauca y él ha vivido ese problema, entonces él va a trabajar en un problema real en el cual él tiene contacto. Entonces era muy interesante. Lástima que ahora no pudo estar según Sí, un estudio por ahí. lástima porque se escucha interesante el tema, sí. Sí, y él estuvo ahí, él me envió la propuesta incluso. Pues ya, yo creo que ya terminamos. A no ser que alguien quiera redondear. ¿Alguna pregunta que tengan los participantes, los expositores hoy? ¿Algo que te quieran aportar antes de irnos? No, señor, profe. Profe, No, las profe. diapositivas y el trabajo escrito se lo enviamos a qué enlace. Sobre todo el trabajo escrito, la diapositiva no tanto, pues porque esa fue solamente para la exposición. El trabajo escrito está en la... Recuerden que en la semana 4 debían de subir el planteamiento del problema, ¿vale? En la semana 4, o sea... Sí, profe, pero como usted nos dijo que le hiciéramos algunas correcciones, Ajá. que era para la exposición. Listo, entonces súbanla ya. Voy a poner aquí una opción para que la suban, ¿vale? Y lo suben todos Lo subimos hoy. ahorita, sí. ¿Ya? El documento como tal, ¿no? Santiago, suba al Y el Word. documento. Ajá. Santi, hágame el favor y suba al Word, ¿sí? Es que tengo Recuerden que problemas ¿Por el con el en el Moodle? WhatsApp. Moodle, ¿Por recuerden el que en el Moodle? Moodle los archivos no deben de llevar tilde ni ñ, ¿vale? Listo, caballeros. Entonces, Alex y Luis Ángel, muchísimas gracias por los aportes. Estuvo muy enriquecedor. Eh, qué chévere que nos estén acompañando siempre. ¿Dale? Con mucho gusto, profesor, y un saludo cordial a los muchachos. Muchas gracias por la atención y espero que les vaya muy bien en sus propuestas. Profe, gracias por Igualmente a todos. acompañarnos y mejorar la calidad de lo que podamos estar desarrollando. Este grupo hay mucha calidad, eso sí es cierto. Bien, Ok, caballeros. muchachos, muchas gracias a todos. Pues la idea es que vayan ustedes transformando sus ideas de acuerdo pues, a la idea que tengan inicialmente para convertirlo en un anteproyecto, ¿no? Realmente que se pueda ejecutar durante posteriores semestres. Que esté muy bien. Bueno, gracias, profe. Listo, Alex. Nos vemos. Listo. Usted ya hizo sí, ahí está la valoración, ya la vi, qué chévere. Ajá. Bueno, muchachos, y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a seguir trabajando con esto. Después viene la sistematización del planteamiento y trabajamos en los objetivos. Es la próxima clase, ¿vale? Yo les entregaré las notas ya y cómo quedaría el consolidado. ¿Vale? Si alguien Listo, tiene profe. alguna... Hasta luego, profes. Gracias. Bueno, estén muy bien. Profe, lo de las notas nos las envía. Las notas. Sí, dentro de 8 días yo les digo o se las envío, ¿vale? Tengo que Ok. sistematizarlo, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a usted hasta luego. Nos vemos el lunes, profe. Bueno, chao.